bien, pues estamos contentos, felices, ¿verdad? De compartir con amigos. Al menos yo me siento feliz, no sé ustedes, ¿cómo están? Claro ¿Qué que sí, cuentan? muy bien Francisco. Jorge, ¿cómo estás tú? Muy bien, además de que estoy aquí sentado, me siento contento de estar con ustedes conversando acerca de temas que tienen que ver con la Biblia, la iglesia y sobre todo Dios. Así que estoy contento. Pues gracias y a manera de introducción ya sobre el tema que vamos a versar, vamos a tratar de esbozar algunos conceptos e ideas y sobre todo intercambiar puntos de vista sobre la iglesia, ¿no? Desde pequeños hemos estado ocupados en cuestiones de la iglesia, pero sobre esta mesa tal vez valga la pena comprobar algunos argumentos bíblicos, desmitificar algunos otros argumentos y darle el verdadero sentido a lo que es en verdad la iglesia. Por ejemplo, a manera de introducción, insisto, yo encuentro que en los hechos de pronto se nombra de una forma un tanto antropomórfica al sentido de la iglesia. Por ejemplo, dice Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz, es decir, una iglesia sentía paz. O también Hechos 11:22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia, ¿no? Entonces, aludiendo al hecho de que, por ejemplo, en mi caso, me decía mi mamá cuando era pequeño, vamos a la iglesia. Entonces tenemos como que muy trabajado ese concepto de que pues nos dirigimos a un templo, a Claro. una construcción, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo podríamos abrir esta charla que pueda explicar un poquito de forma introductora qué es la iglesia, ¿no? Claro, pues bien, podemos ver la iglesia desde varias dimensiones, ¿no? Tú ahorita platicabas acerca de ver la iglesia como un ser que escucha, que siente, que percibe, pero también hablaste de la iglesia como un lugar, ¿no? Donde se va con un determinado fin. Básicamente la iglesia es la asamblea de los creyentes, seguidores de Jesucristo, que se reúnen para adorarle, para orarle, para alabarle, para hablar de él, para hacer comunidad entre ellos con el objetivo de exaltar a Cristo. Jorge. Sí, es bien interesante la pregunta que se plantea para comenzar porque generalmente tenemos la noción de que la iglesia es el templo al que llegamos para reunirnos. De hecho, por ahí algunas definiciones que se dan de este término aluden a que la iglesia es el templo. Sin embargo, cuando vemos el término iglesia en su idioma original, nos damos cuenta que tiene una connotación completamente diferente. Por ejemplo, quiero que veamos lo que dice Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 19, donde utiliza este concepto, este término de iglesia, ¿no? Que en el original es el concepto eclesía. Y uno de los primeros versículos en el que aparece este término eclesía es el versículo número 32. Y quiero que ustedes distingan la manera en la que lo traduce por lo menos la Reina Valera del 60, que es la versión que yo estoy ahora utilizando. Dice, unos, versículo 32, pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Un segundo ejemplo donde aparece este mismo término eclesías, el versículo 39 y luego ahí el 41 dice, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir. Y finalmente el versículo 41 de este mismo capítulo 19 dice, y habiendo dicho esto, despedido la asamblea. Así que noten ustedes cómo es que el término eclesía tiene la connotación de asamblea, una asamblea pública. Era, en otras palabras, un término común y corriente que se utilizaba para referirse a las asambleas o las reuniones públicas con sentidos políticos y sociales. Así que de ahí nosotros tenemos que partir que la iglesia tiene la connotación de comunidad o de asamblea. Yo creo que una siguiente pregunta que tendríamos que hacernos ahora es ¿cuándo es que esa asamblea toma un sentido religioso espiritual? Si decimos en primera instancia que el término connota una asamblea con tonalidades públicas, político y sociales, ¿cuándo entonces este término se acuña
a la comunidad religiosa espiritual como la conocemos hasta el día de hoy, ¿no? Así es, nos estamos refiriendo a la época bizantina con Constantino, Ajá. Cuando la iglesia, que primeramente fue perseguida por ejemplo, Diocleciano, ven un problema al enfrentar el paganismo en la época, ¿no? Que enfrentaba Roma. Entonces se hace por ahí un pacto político religioso y a partir de allí empieza la iglesia a tomar un sentido más institucionalista, con una organización más comprobada y más hecha, y bueno, partiendo de allí podemos entonces trazar una línea de tiempo y encontrarnos incluso con el protestantismo y con las opciones o las ramificaciones que actualmente existen, ¿no? Cuando hablamos de iglesia, entonces hablamos de personas, hablamos de liturgia, hablamos también de territorios de época. Uh-huh. Ajá. Diego, por ejemplo, si yo te planteara a ti, ¿cómo relacionamos el hecho de hacer liturgia dentro de la iglesia? Porque puede ser un concepto que puede sonar hasta aburrido, ¿no? Uh-huh. Pero yo lo pongo como ejemplo de algunas cosas, porque ahorita vamos a hablar incluso de por qué los jóvenes no desean ir a la iglesia o por qué se salen de la iglesia. Yo quisiera empezar también a tocar estos conceptos y aclarar qué son y si son necesarios o no. Por ejemplo, el tema de la liturgia. Diego, Jorge, ¿en qué forma es relevante, no? Claro, pues yo creo que debemos de enfocar, para contestar esta pregunta, cuál es el objetivo que Dios busca para que hagamos iglesia, ¿no? Nosotros podemos notar en la Biblia y a través de la historia que Jesucristo se reunía con sus discípulos y hacía iglesia. Es decir, el hacer iglesia es que se reunían y Él les instruía, les platicaba historias, les llevaba a pensamientos o niveles de pensamientos relevantes para su vida, les comía con ellos, tenía veladas donde no solamente platicaba, sino que oraba con ellos, les acompañaba. Así que cuando nosotros hablamos de la liturgia, pareciera ser que hablásemos de un checklist de actividades muy organizadas que tenemos que hacer, porque si no, no estamos haciendo bien las cosas. Pero realmente, desde mi perspectiva, es que cuando nosotros vamos a la iglesia y tomamos un cierto orden para adorar a Dios, no significa que nosotros estamos, vamos a decirlo así, haciendo las cosas aburridas o haciendo las cosas como no deberíamos hacerlo, sino más bien es que dentro de nuestra asamblea requerimos tener una organización y un orden. Pero ¿cuál es el objetivo de esa organización y ese orden? Uno es convocarnos, ¿no? Es reunirnos. Dos es alabar a Dios, exaltar su nombre. ¿Y para qué nos reunimos? Porque justo en esa asamblea, en esa reunión, vamos a encontrar las enseñanzas de Dios. Fíjense que me gustaría que fuésemos a Efesios capítulo 3 versículo 10. No sé si alguien puede, aquí lo tenemos, Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, el objetivo de hacer asamblea, de congregarnos, de hacer iglesia es recibir de parte de nuestro Dios las enseñanzas a través de su palabra. Uh-huh. Entonces la liturgia es una manera de organizarnos para poder lograr ese objetivo, con alabanzas, exactamente, con oración, con una sección de testimonios, con una sección de entregar cosas a Dios, como lo hacemos a través de las ofrendas, en fin, así que no. Es un concepto que puede sonar aburrido, pero que es necesario y tampoco merece sustituir el verdadero sentido de la práctica religiosa o de lo que
se hace dentro de una comunidad o iglesia. Tal vez para entrar al tema del propósito de iglesia, sería bueno revisar los orígenes de la iglesia. Claro. Jorge, ¿cómo podríamos reforzar esta idea del origen, del nacimiento de este concepto? Sí, es interesante que pongamos en claro los orígenes de la iglesia, porque hay quienes suponen que los orígenes de la iglesia están en la figura del apóstol Pablo. ¿Sí? Hay algunos otros que suponemos que en realidad los orígenes de la iglesia se encuentran en la figura de Jesucristo, y que Pablo viene a ser un agente de extensión como los demás discípulos y apóstoles de la iglesia. Así que la evidencia más clara que nosotros tenemos es, por ejemplo, la que nos presenta Mateo en su Evangelio, Mateo capítulo número 16, versículo número 18. Voy a leerlo. Dice lo siguiente dentro de ese diálogo que tiene Jesús y Pedro junto a sus discípulos sobre cuál es la noción que ellos tienen acerca del Cristo y de Jesús. Dice de pronto el versículo número 18, Jesús hablándole a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, aludiendo Jesús a sí mismo, utilizando esta figura tan emblemática en el pensamiento judío particularmente, y lo vemos muy destacado en el Antiguo Testamento. Lamentablemente no tenemos el tiempo para entrar en detalles. Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Jade no prevalecerá contra ella. Hay un lenguaje aquí alegórico, metafórico, que no tenemos el tiempo para detallar, pero por lo menos vemos cómo es que Jesús está aludiendo a sí mismo como el fundador de la iglesia. Esto es importante, porque continuamente se forma, ¿verdad?, una especie de tradición en torno a este pasaje, ¿no? Pero recalcando y dramatizando un poquito el texto, está Pedro frente a Cristo. Entonces Cristo le dice: tú eres Pedro, pero sobre esta roca, es decir, sobre sí mismo, como luego dices, edificaré mi iglesia, ¿verdad? Entonces, es importante mencionarlo para ir rompiendo paradigmas, tal vez ideas que se puedan tener arraigadas, tradiciones. Y me gustaría hacer una acotación a esto que hemos mencionado, que luego es el mismo apóstol Pedro que entiende que no es él la roca en la que habrá de edificarse la iglesia de Jesús. Él luego en su primera carta dice lo siguiente: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y luego ya se dirige a los miembros de la iglesia con la figura de las piedras, ¿sí? Dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados en la casa espiritual y sacerdocio santo, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero añadir un pensamiento más desde la perspectiva del apóstol Pedro, que también entiende que Jesús es la piedra angular, el originador de la iglesia cristiana. Dice Efesios capítulo número 1, versículo 22: y sometió, refiriéndose a Jesús, todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Sí? Entonces, tanto Pedro como Pablo están de acuerdo que Jesús es el originador, es en quien se origina, mejor dicho, la iglesia cristiana. ¿Ok? Entonces vale la pena hacer esta distinción. Fíjate, y ahorita tratando de poner un poco de más contexto sobre esta escena en donde Cristo le hace esta gran declaración al apóstol Pedro. Si nos vamos a la historia, era relevante el lugar donde estaban, que estaba hacia el norte de Cesarea de Filipo, y allí en esa zona, históricamente y geográficamente también, había mucho culto hacia deidades paganas, y dentro de esas deidades estaba, por ejemplo, el dios Pan, el dios Hermes. Entonces esta zona era conocida como, había un lugar, una cueva, cerca en las faldas del monte Hermón, en donde se adoraban a estas deidades, y en esta cueva se pensaba, incluso el mito decía que era la puerta al infierno. Entonces cerca de esa zona es donde Jesús declara con autoridad, ¿verdad? Y mostrando que es necesario reconocer a él y no a ninguna deidad, ¿verdad?,
como el único sobre... el fundamento, la única roca sobre la cual claro, podía sostenerse la iglesia, y también por eso declara sobre las llaves del Hades, ¿verdad? Por la zona donde estaba. Habría que distinguir que Dios es la única fuente y fundamento de la iglesia, y es la autoridad de la iglesia. De hecho, en la escritura se habla o se menciona a Cristo como la cabeza de la iglesia, dando la referencia que es quien ordena la iglesia y quien dirige su iglesia. Entonces, básicamente estos textos que mencionó Jorge y el comentario que hiciste tú, pues nos dan una referencia, y la escritura también, de que Cristo es el fundamento de la iglesia, que parece muy sencillo de entender, ¿no? Sin embargo, vemos que hay todavía dudas en algunas personas que inclusive le otorgan ese fundamento al mismo apóstol Pedro, ¿no? En algún momento. Sí, y bueno, me faltó mencionar que, por ejemplo, el apóstol Pedro no está haciendo otra cosa más que dirigirse a pasajes del Antiguo Testamento. Para un judío, como es el caso de Pedro, es interesante apoyar la idea que tiene de Jesús como el fundamento de la iglesia, y por lo tanto alude a pasajes, particularmente el libro de Salmos, que él va a citar en su primer escrito, que aluden a esa roca que habría de venir, y que Pedro asume que es Jesucristo como el fundador de la iglesia cristiana de su época. Qué interesante. Entonces, tenemos aquí ya un primer resumen muy informativo sobre lo que es la iglesia, y lo que podría ayudarnos a conceptualizar un tanto mejor este asunto, porque yo les compartí al inicio que uno va formando esa idea, ¿no? De que tu mamá te dice, oye, vamos a la iglesia, o voy a la iglesia con mi hermano. Entonces uno se figura un templo, un lugar físico, y pues no necesariamente sabemos que es así, ¿no? ¿Es útil el lugar para congregarse? Sí. Los lugares, el inmobiliario, las cosas que hay ahí. Yo quisiera llamar su atención a algo. En el libro de Hechos encontramos la declaración muchas veces sobre la iglesia de Dios, esta expresión. Por ejemplo, en 1 Timoteo, se menciona también sobre la iglesia del Dios vivo. Uh-huh. Y en el libro de Efesios, por ejemplo, este libro del apóstol Pablo, se menciona a la iglesia como la mujer, haciendo esta analogía. ¿Por qué en la Biblia podemos encontrar varias formas o figuras para interpretar lo que es la iglesia? Pareciera ser que Dios quería no contradecir, sino complementar una idea. ¿Cuál de estas ideas la encontramos más rica? Claro, pues yo creo que Dios trató de darnos el mensaje de muchas formas, ¿no? No solamente con el concepto de la iglesia, sino la vemos también, por ejemplo, con el concepto de sus nombres. ¿Se acuerdan? O sea, Dios se presenta con diferentes nombres, y cada nombre tiene un significado que ayuda a una persona en determinado momento. Por decir, cuando Dios dice yo soy Emmanuel, ¿no? Es Dios con nosotros. Eso ¿a quién le va a ayudar? Aquel que se siente solo, aquel que está pasando por un momento difícil, y entonces Dios te dice, sabes que yo soy tu Emmanuel, yo estoy contigo. De algún modo expresa una particularidad o característica de Dios. Exacto. Es interesante lo que estás diciendo. Exactamente. El carácter de Dios, ¿no? Sí. Yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Y ahora, es decir, Dios trata de hacernos ver que Él de muchas formas nos ayuda a poder salir adelante. Ahora, haciendo la referencia a la parte de la iglesia, no solamente se refiere por decirle esos adjetivos, ¿no? También se le conoce como el cuerpo de Cristo, ¿no? Que en alguna parte de la escritura habla como eso, en alguna parte de la escritura también se hace referencia como si fuese una casa de refugio, uh-huh. Un lugar, desde que escuchas el nombre te das cuenta de que es un lugar a donde tú puedes llegar y vas a estar a salvo. Es un lugar en donde si eres
el cuerpo de Cristo significa que Dios está dirigiendo tu vida y Él puede moverte de tal forma que tú encuentres el camino o el sentido. Perdón, y no tanto por el lugar físico, ¿no? Claro. Que lo que decimos, sino más bien porque por lo que existe en ese lugar físico, Claro. que es la adoración que se da a ese ser supremo, ¿no? Así es. Sí, y en relación a esto que están tocando, es bien interesante porque entonces las diferentes figuras que encontramos particularmente en el Nuevo Testamento, que intentan decirnos cómo es la iglesia, nos habla también de la metodología y de lo didáctico que es Dios al revelar a los autores del Nuevo Testamento. Esa palabra está genial y creo que define muy bien Sí, o sea, la intención, y, sí. y si hay también una particularidad de la manera en la que aprendían los judíos, no sé si todavía lo siguen haciendo, pero es a través de las diferentes figuras que ellos ven en su entorno. Así que notamos esa parte de pedagogía por parte de los autores que seguramente estaban siendo inspirados por Dios, ¿no? Y sí, como decía Diego, vemos figuras como por ejemplo que la iglesia se compara a un cuerpo. Tendremos que preguntarnos por qué Pablo utiliza, que es el caso, por qué utiliza la figura del cuerpo para asociarla con la iglesia. También presenta la figura de casa, que es en su caso Pedro. ¿Por qué Pedro utiliza la figura de la casa para decir que la iglesia es como una casa? ¿Sí? Esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Y por ejemplo, voy a leer a Pedro en su primera carta en relación a esta figura de casa. No sé si ustedes quieran luego ver las otras figuras, no sé, pero a mí me llama mucho la atención esto que dice Pedro en primera de Pedro capítulo número 2, lo siguiente, dice: acercaos a la piedra viva, que es justamente el versículo, los pasajes que ya habíamos leído hace un momento, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice: ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Así que ya encontramos una figura con la que es asociada a la iglesia, como una casa espiritual. O sea, ese adjetivo de espiritual debe de llamarnos la atención. No es una casa común, no es una casa cualquiera, es una casa espiritual. Y cada uno de los miembros son un bloque, son un ladrillo que, trabajados todos juntos en armonía, forman la casa espiritual, ¿sí? Entonces esto es importante que lo hablemos, ¿no? Qué importante, de hecho se ve ahí un enfoque sistémico donde los subsistemas trabajan dentro de un sistema de forma armoniosa, generando sinergia, generando unidad, en donde nadie necesariamente es indispensable, pero que es Cristo quien dirige, quien encabeza la principal base, y en ese sentido, también tocando un poco la figura del cuerpo humano, Cristo como la cabeza, el pie, el dedo, los órganos del cuerpo, en donde ninguno es más que otro, sino que todos son necesarios, ¿no? No sé, Diego, si tienes en mente alguna otra figura. Estaba pensando ahorita el sentido de por qué a Dios le interesa que hagamos iglesia. Es decir, por qué Dios le da importancia a que nosotros nos congreguemos y podamos estar unánimes. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos pasando pandemia, ¿no? Y no nos podemos reunir como tal, en el templo, pero sí estamos en la iglesia, sí estamos haciendo iglesia, porque nos estamos reuniendo a leer la palabra de Dios, a meditar en ella, a orar, a cantar, y este momento que nosotros estamos pasando, en donde nos estamos, vamos a decir, convocando de manera tan sencilla, porque anteriormente yo tenía que trasladarme al templo, tenía que llegar a cierta hora porque hay un orden, y ahora no, tan solo tengo que levantarme, ordenar mi día y entonces conectarme, y ya hay un grupo de hermanos que están conectados y ya estoy en la iglesia.
ya estoy adorando, ya estoy exaltando el nombre de Dios. Entonces, perdón, hemos cerrado templos, pero seguimos juntos como iglesia. Así es, seguimos haciendo iglesia. iglesia. Y a mí me llama mucho la atención porque alguien muy solitario, porque hay muchas personalidades pueden decir, oye, yo no necesito hacer iglesia, o sea, yo puedo tan solo leer la palabra de Dios, orar y hacer obras y listo, o sea, no creo necesario eso. A lo mejor alguien podría estar pensando, bueno, entonces ¿para qué la iglesia? Pero no sé, en la experiencia, porque creo que esto se contesta desde el punto de la experiencia, ¿cómo se siente cuando adoramos juntos? ¿Cómo se siente cuando estamos reunidos, como justo en este momento estamos compartiendo ideas, compartiendo nuestra fe? De pronto alguien lanza una idea y alguien más la contrapone, pero también la enriquece. Uh-huh. Y entonces nosotros decimos, oye, yo no lo había pensado de esa forma, pero lo que él dijo me hizo reflexionar o me hizo pensar. ¿Será solamente ese sentido por el cual Dios quiere que hagamos iglesia? Porque necesitamos escuchar de otros más su experiencia, o es el hecho de que somos seres sociales y necesitamos a fuerza reunirnos. ¿Cuál será el significado? ¿Cuál será el motivo por el cual Dios quiere que nos reunamos? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, pues creo que el motivo, bueno, hay varios motivos, yo podría decirlo, ¿no? El primario es que nosotros seamos una extensión y una continuidad del propósito que Dios tiene para la humanidad, que es que vivamos en armonía los principios que Él tiene para nosotros. Un segundo objetivo es llegar a convertirnos en esa iglesia triunfante, ¿no? Glorificada, que pueda acompañar a Jesús por la eternidad, diría así, ¿no? De manera muy pronta. Y otra cosa más que quizá añadiría en el primer punto es que Dios tiene como intención que la iglesia sea una iglesia santa, no hablando en términos de perfección, sino en términos de tensión, de aquellas cosas que puedan no lograr un buen testimonio para las personas. Uh-huh. Porque hay que entender que al final la iglesia es un medio que Dios tiene, es el medio que Dios tiene para la salvación de los hombres. La iglesia no es la salvación, como algunos llegan a creer. La salvación está en Cristo Jesús, pero es la iglesia que Jesús utiliza en la tierra para alcanzar a los hombres y a las mujeres que yacen en una condición de pecado, para transformar sus vidas. Y fíjate, quiero leer por ejemplo lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios en relación a esto último, pero voy a añadir otra cosa más que él lo dice, ¿no? Dice, versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, aludiendo a Jesús. Y luego dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y nos habla de la diversidad de funciones que habrían de verse dentro de la iglesia. Pero luego agrega diciendo lo siguiente, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y nosotros tendríamos que preguntarnos aquí, ¿qué ministerio tenía la iglesia? Ministerio simple y sencillamente entiéndase como qué misión tenía la iglesia. Y luego agrega diciendo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y notamos dos cosas. La primera es, ¿cuál es la misión que tiene la iglesia? Lo que tú decías, preguntabas, Diego, o sea, ¿cuál es el objetivo de la iglesia aquí, ahora y en el futuro, ¿no? Uh-huh. Y Pablo también utiliza nuevamente otra figura para asociarla con la iglesia, que es el cuerpo. De hecho, si nosotros estudiamos cuidadosamente el libro, en la carta a los Efesios, vamos a encontrar cómo es que Pablo utiliza mucho o constantemente esta figura de cuerpo para asociarla con la iglesia. Pero regresando un poquito a tu pregunta, Pablo nos dice entonces que el fin de la iglesia es trabajar en la madurez espiritual de los miembros, a los que son catalogados como santos, para la obra del ministerio, porque esto edifica a la iglesia. En otras palabras, es lo que Pablo está diciendo. O sea, hacer misión,
como iglesia ayuda a edificar a la iglesia. Sí, los ministerios son importantes, el ministerio de profecía, el ministerio de ser maestro, de ser pastor, de ser diácono, son importantes, pero no hay nada que edifique tanto la iglesia como la misión, y la misión es predicar a Jesús, que es el Señor y Salvador. Y cabeza de la iglesia. Ese es, diría yo, que es uno de los objetivos que tiene claro. la iglesia, ¿no? ¿Cómo tener una iglesia sin murallas? ¿Cómo tener una iglesia que considere todos los nichos, a todas las personas, que pueda incluir? ¿Cómo podemos hablar de eso? Tal vez citando a los Gálatas, ¿no? Ya no existe judío ni griego, ya no hay ni esclavo ni libre. Sí. ¿Cómo podríamos entender esto y trasladarlo a nuestra época? ¿En qué sentido la iglesia puede ser un lugar, bueno, no lugar, puede ser un conjunto de adoradores, ¿sí? En donde no haya murallas entre ellos. Wow. Pues bueno, yo creo que uno de los objetivos precisamente de la iglesia, y yo creo que el máximo anhelo de Cristo es que su iglesia trascienda fuera de la convocatoria o donde se congregan o donde están reunidos. Es decir, imagínense que para la gente o los vecinos donde tenemos alguna iglesia sea odioso que llegue el día del culto, porque no sé si les ha pasado en algunas de las iglesias donde nos congregamos, de pronto hay problemas por el estacionamiento, o hay problemas por el sonido, o hay problemas por el movimiento. Entonces que imagínense que sea todo lo contrario, es decir, que ahora la gente que sabe que se convocan o que se reúnen o que nos reunimos en un determinado lugar, ya va a ser la hora del templo, la hora del culto, perdón, y la gente está esperando que eso llegue, porque las personas que se congregan ahí son personas amables, son personas diferentes, son personas serviciales, son personas que ayudan, son personas a las cuales se les puede confiar. Es decir, Dios anhela que nuestro testimonio trascienda. Inclusive recordé mucho un versículo que hace rato Jorge platicábamos aquí detrás de acerca del anhelo de Cristo cuando está orando con su Padre previo a las horas de la crucifixión, y en donde él se derrama a Dios y le dice: Padre, no te ruego que los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Te ruego por ellos, y no solamente por ellos, los que están ahorita, sino por aquellos que han de venir por el testimonio de estos. Entonces, está hablando de una religión práctica, de un cristianismo de buen testimonio, ese cristianismo atrayente, atractivo para las personas, que no se puede tener en un espacio o en un lugar. Por ejemplo, ahorita estamos reuniéndonos en las redes sociales, ¿no? En las plataformas digitales. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cómo estamos llegando a las demás personas? A través de la liturgia o el programa y la enseñanza que se está dando en la iglesia. Pero adicionalmente, por las obras complementarias que estamos haciendo después de los cultos, como visitar, como repartir libros, como orar por las personas, dar estudios bíblicos. Es decir, aunque estamos ahí convocados, trascendemos para poder impactar a las personas. Sí, yo diría que, respondiendo un poquito a la pregunta de cómo tumbar esas murallas que a veces nosotros construimos como tradiciones religiosas, ¿no? De hecho, iba a utilizar el pasaje que Diego acaba de citar, Juan 17, y hay algo interesante en ese pasaje que él dice: no oro por esto, sino también por los que habrán de creer en su palabra, en su palabra. Entonces, esta expresión en su palabra, o en la palabra de ellos, nos habla acerca del testimonio que los primeros cristianos tenían que dar a través de sus palabras, del testimonio que ellos vieron y escucharon directamente desde Jesús.
¿sí? Y luego lo otro que quiero destacar es lo que sucede en Hechos capítulo número 11, donde 2 capítulos atrás, o bueno, un capítulo atrás, vemos a Pedro siendo dirigido y guiado por el Espíritu Santo a su encuentro con Cornelio. Todos sabemos Cornelio no es un judío, es un gentil, es en pocas palabras alguien que desconoce a Dios, pero que está siendo alcanzado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lleva a Pedro hasta él, y luego después Pedro lleva a la iglesia de Jerusalén este testimonio. La noticia. Y hay algo interesante aquí que dice, cuando comencé a hablar, Pedro está diciéndole a los hermanos en Jerusalén, dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. O sea, yo pensaba que a los gentiles no, pero de pronto mientras que yo hablaba con ellos, el Espíritu Santo vino y cayó también en ellos. No solamente en nosotros, sino también en ellos. Y luego agrega, como sobre nosotros al principio, aludiendo a Hechos capítulo número 2, el día del Pentecostés. Dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizaba en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo? Dice el apóstol Pedro, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento también a ellos para vida. Así que creo que para derrumbar murallas como tradición religiosa cristiana, tenemos que dejar nuestra mente al Espíritu Santo. Porque Él va a decirnos, ¿sabes qué? Hay que ir más allá. Y como dijo Diego bien hace un momento, la iglesia fue instituida para trascender, no solamente en el espacio-tiempo, sino, me atrevería a decir, en lo eterno. ¿Sí? Porque al final ese es el propósito de Dios para la iglesia, ¿no? Interesantes respuestas. Escuchando todo esto, yo me voy a pensar, ¿qué sucede con un cristiano que ya no quiere ir a la iglesia? ¿O qué sucede con algún agnóstico o alguien que no cree en Dios, algún escéptico, que no le interesa? ¿Qué podría estar ocurriendo? ¿Qué nos ha faltado a nosotros? Pues tal vez nosotros en la iglesia consideramos ese término vamos a decir, ese concepto con un término, lo llamamos apostasía, ¿no? Cuando la gente sale de la iglesia porque de alguna manera se aburrió de la doctrina, o se aburrió de la liturgia, o ya no quiso seguir los preceptos de Dios establecidos en su palabra, y prefiere salir, o prefiere dejar. Sin embargo, yo creo que este asunto tiene el asunto del permanecer en la iglesia, de seguir a Cristo, de estar firme, tiene que ver con una experiencia diaria. Es decir, yo quisiera remontarme al pasado, y no sé cuáles son algunos de sus anhelos, pero un grande anhelo que yo tengo es poder platicar un día con Cristo y poder decirle, Señor, cuéntamelo, pero quiero escucharlo de tu viva voz, todo lo que hiciste, oye, cuéntame qué historia cuando te reuniste ahí con Nicodemo, cómo lo viste. Es decir, el asunto tiene que ser una experiencia, ¿no? Claro. Tiene que ser una experiencia, y tiene que gustarte convivir con Dios. Es decir, Dios no nos obliga a ser cristianos. El fundamento de Dios es el amor. Entonces, cuando nosotros empezamos a descuidar esa relación con Dios, entonces de pronto tal vez empezamos a ver como detalles, vamos a decirlo así, en las demás personas, en la organización de la iglesia, las actividades de la iglesia. Empezamos a ser más consumidores que productores, y empezamos a decir, no, es que va a predicar Francisco, ¿no? No me gusta cómo predica, o va a predicar Jorge, no, sí, vamos a ir porque... Entonces empezamos a ver detalles que no tienen nada que ver con lo que Dios busca. Entonces yo creo que el asunto es que hemos descuidado de pronto
nuestra devoción diaria, nuestra relación con Dios, y empezamos a ver detalles y asegúnes dentro de la iglesia, por decirlo así. Podría haber otros más detalles, sin embargo yo creo que esos son los principales. Otro asunto podría ser que de pronto como iglesia nosotros nos confundimos, ¿no? De pronto no somos pacientes. Debemos de recordar que estamos en una iglesia, pero no somos perfectos. Tenemos detalles, a veces somos desesperados, a veces no tenemos tacto, a veces no sabemos escuchar a las personas, y las personas tienen ciertas características y a veces sin querer nosotros ofendemos a alguien, ¿no? A veces alguien se sintió por algo en especial y ese detalle más su falta de relación con Dios se va aumentando y finalmente decide salirse de la iglesia y estar fuera. Entonces yo creo que todo ese tipo de detalles, como lo dijo Jorge hace un momento, debemos de cuidarlos porque nosotros debemos de dar un buen testimonio. Y un testimonio no hacerlo forzado, no por darlo, sino porque Cristo vive en nosotros y porque es nuestra forma de ser. Sí, yo diría también que nos hemos concentrado tanto en el tema litúrgico y formal de nuestros programas en la iglesia, que eso nos ha llevado a tener una iglesia menos dinámica, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros vamos a ver a la iglesia cristiana del primer siglo, que se ve en Hechos de los Apóstoles, en primera instancia hay que decir, a manera de paréntesis, que lo que vemos en Hechos de los Apóstoles es un movimiento, no es una iglesia institución, como la vemos hoy día, ¿no? Y esto permite entonces que haya mayor dinamismo dentro de la iglesia. No hay una preocupación por la creación de programas y actividades sistemáticos como los que existen hoy día. No hay las preocupaciones son otras. Las preocupaciones es que hay cosas que nos están obstaculizando para el avance de la predicación del evangelio, como lo vemos en Hechos 6, ¿no? Y la institución luego de los diáconos para tratar de avanzar la misión de la iglesia, que es la predicación de que Jesús es Dios, el Mesías, murió, resucitó y está en el cielo y vuelve otra vez. Entonces creo que una de las cosas que ha orillado a que muchos de nosotros abandonemos la iglesia es la preocupación que tenemos más por los programas y las liturgias de la iglesia que por las mismas personas. La iglesia es una comunidad, ha estado perdiendo su naturaleza de experimental. La iglesia tiene como raíz esa práctica experimental, ¿sí? Quiero leer un pasaje otra vez de Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, después del primer viaje misionero que Pablo tuvo junto a Bernabé. Llega y luego dice, versículo 24, pasando luego de Pisidia vinieron a Pánfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atilia. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, es decir, la predicación que hicieron, la fundación de primeras comunidades, entendiendo el concepto así de iglesia. Habiendo llegado reunida la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y aquí dice lo interesante: y quedaron ahí muchos tiempo con ellos los discípulos. Es decir, vemos cómo Pablo y Bernabé vienen y cuentan su experiencia dinámica. Era una iglesia en acción. Una iglesia en acción, y luego al escucharla, quienes escuchan el testimonio de Pablo y de Bernabé quedan impresionados y refuerzan su fe porque lo que están haciendo está teniendo frutos. Entonces creo que la iglesia experimental es la que no estamos viendo hoy día, está haciendo que muchos de nosotros tengamos menos afinidad hacia ella y terminemos abandonándola. Es decir, que estamos siendo demasiado teóricos y poco prácticos. Es correcto, sí. Estamos engrosando nuestro conocimiento de la escritura, pero al momento de la práctica no sabemos cómo entrarle, ¿no? Muchas veces me ha tocado, y no sé si a ustedes, de pronto yo creo que algunos hermanos o alguien que decía, no, espérate, pero ve conmigo y habla tú, al ir a tocar una puerta o ir a intentar saludar a alguien para ayudarle en algo,
¿Por qué? Porque somos demasiado teóricos a veces. Sí. Y a eso le sumamos las ideas preconcebidas que a veces nos cargamos, ¿no? Uh-huh. Hace un momento, con toda la intención, le dije aquí a Diego, ¿y por qué algunos jóvenes ya no van a la iglesia, verdad? Y Diego me contestó bien, dándole el sentido correcto que hemos estado platicando aquí, que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos las personas, la iglesia son todos aquellos que en comunidad intentamos, ¿verdad?, reflejar a un Dios, tratamos de reflejar a Dios, a su Hijo, y que somos movidos por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ya cerrando este espacio, porque es vasto el tema, puede ser muy vasto, ya cerrando este espacio, ¿qué conclusión les queda y con qué se quedan de esta charla? A mí me gustaría apoyarme en Efesios 5, versículo 29, el gran anhelo de Jesucristo, 5:27, perdón, el gran anhelo de Jesucristo por su iglesia. Jesucristo estaba con el anhelo no solamente de que sus seguidores o sus discípulos lo exaltaran, lo alabaran, escucharan su palabra, sino que él deseaba de todas las naciones poder buscar un pueblo y reunirlo y constituir el cuerpo de Cristo, ese pueblo el cual quiere que tenga características muy intencionales, es decir, que sean puros, que estén sin mancha, sin arruga, que sean irreprensibles, que su testimonio sea un testimonio atractivo para los demás. No me imagino a un cristiano amargado, no me imagino a un cristiano que por ejemplo los niños no se le acerquen porque le tengan miedo o algo claro, por el estilo, sino me imagino a un cristiano que es amable, que es por decirlo así, de sangre liviana, que las personas quieren acercarse a él y quieren platicar con él, porque cuando platican con él su mente vuela en unos pensamientos muy, muy relevantes para su vida. Entonces yo me quedo con la intención de Cristo, de que desea ver a una iglesia diferente, una iglesia en acción, unos jóvenes que no consumen programas, que no solamente sintonizan o ahora se conectan para ver qué dice alguien, sino claro, como una manera de capacitarse para ir y ponerlo en práctica. Sí, yo diría también que es bien importante que entendamos la iglesia como esa comunidad de creyentes en Jesucristo, ¿sí? Que tienen un propósito, como ya lo hemos dicho, es ser esa extensión, ese canal de salvación para los hombres en la tierra. No es que en la iglesia esté la salvación, sino que sean ese medio que Dios utiliza para alcanzar a otros y a otras en el mundo y llevarlos a Jesucristo. Y diría también que hay que desfocalizar nuestra preocupación en eso que tanto nos centramos como es en los programas. ¿Por qué digo esto? Porque luego hay quienes dentro de la iglesia están preocupados porque el programa salga de la mejor forma, porque si no sale no va a atrapar la atención de nuestros muchachos y van a terminar fuera. Entonces creo que este es un enfoque equivocado. Son importantes los programas, es importante una liturgia dentro de la iglesia, pero no es el fin que tenemos como iglesia. El fin que tenemos como iglesia es ser ese canal, ese medio que Dios utiliza para el alcance y la salvación de otras personas. Es lo que con lo que yo me quedaría al final de esta conversación, ¿no? Que entendamos que la iglesia no es el templo, no es un lugar, es la comunidad de creyentes en Cristo Jesús, cuyo objetivo es aquí en la tierra ser ese medio de alcance, y el medio último sería, o el objetivo último sería la eternidad con Cristo Jesús en el cielo. Amén. Amén. Pues creo yo que ha quedado más que claro este tema. Sin embargo, pues podría extenderse mucho más. A ver, claro, si nos echamos una segunda parte. La iglesia estaría 2. muy bien. Pero por la el iglesia momento, parte 2. Pues ha sido un gusto compartir mesa y micrófono con ustedes. Igual, amigos. Igualmente. Estén bien. Nos vemos a la próxima. Chao. Eso.